ejemplos. Bueno, entonces la idea de la clase de hoy es empezar a ver toda la notación y, digamos, la información que necesitamos pues para familiarizarnos con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Básicamente es eso. Bien, entonces comenzamos por acá. Cuando a nosotros nos dicen ecuaciones diferenciales, claramente empezamos a pensar en una definición para este tipo de ecuaciones, ¿no? Porque digamos que en álgebra lineal ustedes veían ecuaciones lineales, ¿cierto? Se hablaba de ecuaciones lineales. Aquí también vamos a tener ecuaciones diferenciales lineales, pero pues esa palabra diferenciales nos está indicando que aparece pues derivadas involucradas dentro de la ecuación. ¿Bien? Entonces pues para ello vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es pues una función de una variable. ¿Listo? Para empezar por ahí. Entonces función de una variable. Entonces, ¿qué es una función? Pues ya todos sabemos, una función es una regla de asignación que envía a los elementos del conjunto de salida, les asigna un único elemento del conjunto de llegada. ¿Bien? Entonces, básicamente, las funciones que acostumbramos a trabajar van de los reales en los reales. ¿Listo? Definimos también lo que es el dominio de una función, ¿cierto? Son todos aquellos elementos del conjunto de salida que tienen imagen, ¿sí? Que tienen por lo menos una imagen. Perdón, que tienen imagen, que se les asigna una flecha, también se puede entender de esa manera. Uno usualmente denota una función, entonces la denota así. Dice y es igual a f de x. Y digamos que eso nos da bastante información con respecto a las variables que aparecen involucradas ahí. Entonces aquí aparecen dos variables involucradas, está x y está la variable y. Entonces hacemos un reconocimiento del tipo de variable que tenemos. Entonces cuando se tiene esta notación y igual a f de x, claramente las variables son de dos tipos. Entonces acá tenemos una variable, las variables van a ser de dos tipos. Entonces hay una variable, en este ejemplo, hay una variable de tipo independiente. Y hay otra pues que es una variable dependiente. Entonces, descrita de esa manera, ¿quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente? En esa notación. La dependiente X. Ajá, independiente X. Y la dependiente Y. Exactamente. Entonces, claramente, pues podemos identificar esto. ¿Por qué hay que tener muy claro cuál es la dependencia de las variables? Porque generalmente en las ecuaciones diferenciales pueden aparecer tanto la variable independiente como la variable dependiente. Entonces hay que tener ese reconocimiento y hay que tener muy claro cómo se relacionan las variables. ¿Bien? Bueno, esto sucede con funciones de una sola variable. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de funciones multivariables? Bueno, entonces cuando tenemos funciones multivariables, aquí el asunto cambia un poco, ¿cierto? Porque una función multivariable es aquella función que toma elementos ya no va a ser solamente R, sino que puede ser de R2, de R3, ¿sí? Y envía, por ejemplo, esto es una función multivariable, ¿cierto? A cada pareja de puntos ordenados yo le asigno una imagen, ¿sí? En general, pues en cualquier espacio Rn,
Bien, eso es una función multivariable. Si nosotros denotamos las funciones multivariables, por ejemplo, así, ¿cierto? Esta es una función multivariable. Entonces podemos hacer la misma representación que hicimos en la parte superior, ¿cierto? Entonces aquí también hay variables de diferentes tipos involucradas, que son las variables. Aquí ya no hay solamente una variable independiente, hay varias. Entonces decimos que estas son variables independientes. Y solamente hay una variable dependiente. Entonces, en este caso, las que son independientes, pues son estas que están acá, ¿cierto? Las que pueden tomar valores arbitrarios. X, Y, ¿listo? Esas son las variables independientes. Y las variables dependientes, o la variable dependiente más bien, es Z, ¿listo? Z es la variable dependiente. Y así, pues, si tenemos una función de múltiples variables, como por ejemplo, no sé, llamémoslo acá W y digamos esto es F de X1, X2, X3, X4. Es una función multivariable que tiene 4 variables independientes, ¿listo? Entonces, claramente, X1, X2, X3 y X4 son variables independientes. Y aquí W pues es la variable dependiente. Todos acabaron, bueno, por lo menos el curso previo de ecuaciones diferenciales, pues un curso de cálculo 3, ¿cierto? Un curso de funciones multivariables. En ese curso uno ve claramente la diferencia que hay entre las funciones de una sola variable y las funciones de múltiples variables. Una de esas diferencias que podemos encontrar es que en las funciones de una sola variable se habla de la derivada, ¿cierto? Mientras que en las funciones multivariables se habla de las derivadas parciales, ¿listo? En ambos casos tenemos órdenes de las derivadas, ¿sí? Entonces se habla de derivada de primer orden, la derivada de segundo orden, la derivada de tercer orden, y de la misma manera se habla también de las derivadas parciales de primer orden, las derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Y digamos que hay un orden en las derivadas, ¿sí? Hay una jerarquía de las derivadas, ¿bien? Y en la derivación, en la notación que se utiliza, pues también nosotros podemos identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Es muy importante que, digamos, recordemos esto, porque si vamos a trabajar con ecuaciones que involucran derivadas y que involucran variables, hay que tener muy claro todo esto, de qué es dependiente, qué significa que sea independiente, y pues por eso hago este pequeño recordatorio de las funciones como tal, ¿no? Bueno, entonces, antes de hablar del orden de las derivadas, pues vamos a definir como tal qué es una ecuación diferencial. Entonces, bien, les explico para de pronto los que no habían visto la forma en la que trabajo. Yo voy a colocar, por lo general, unos apuntes en la derecha, apuntes que me ayudan, digamos, a no estar escribiendo tanto, cosas que no son como, digámoslo así, muy relevantes, o bueno, sí, de hecho sí son relevantes porque son definiciones, teoremas y demás, pero pues son simplemente un apoyo para no estar escribiendo tanto y simplemente hallar en el lado izquierdo hacer las aclaraciones y como tal pues resolver ejercicios y demás, ¿bien? Ambos documentos, tanto el PDF, que es el de los slides,
y los apuntes que hago en clase los estaré subiendo a la plataforma Moodle, ¿listo? Entonces, para de pronto, si usted quiere tener esos apuntes, si no vino a clase y no sabe qué tema se vio, pues puede ir a los apuntes y allá revisar qué fue lo que hicimos en clase, ¿bien? Ya al final de la clase me recuerdan y les muestro en dónde quedan subidos los apuntes, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Pues es una ecuación como las ecuaciones que ustedes desde el colegio han, digamos, como trabajado, solamente que aquí están involucradas derivadas, ¿listo? ¿Derivadas de qué? Pues obviamente de variables dependientes respecto a una o más variables independientes, ¿listo? Claramente, si nosotros tenemos varias variables independientes, eso nos indica que pues nuestra solución proviene de funciones multivariables, ¿no? Porque hay varias variables independientes. Y bueno, allí vamos a ver que digamos como la gran clasificación de las ecuaciones diferenciales son las ordinarias y las parciales, ¿listo? ¿De dónde viene ese nombre de ordinarias y parciales? Pues de lo que les mencionaba acá, ¿sí? Si yo tengo una función de una sola variable, hay solamente una derivada de primer orden, ¿bien? Contrario a si tengo una función como z igual a f de x, y, esta es una función multivariable que tiene dos derivadas parciales de primer orden, ¿sí? Entonces, se dice que una ecuación diferencial es de tipo ordinaria si, digamos, solamente proviene de funciones de una sola variable, ¿sí? Es decir, las soluciones son funciones de una sola variable o las derivadas son derivadas ordinarias, derivadas de funciones de una sola variable. Y se dirá que la ecuación es de tipo o es una ecuación diferencial parcial si las derivadas que están involucradas son de tipo parcial, ¿sí? O son derivadas parciales. ¿Cómo reconoce uno en la notación que estoy hablando de una derivada parcial o que estoy hablando de una derivada ordinaria, ¿sí? Eso se ve de la notación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la notación nos permite a nosotros conocer esa información, ¿listo? Entonces, si ustedes recuerdan de sus cursos anteriores, la notación que se tenía para derivadas de una sola variable, pues era tanto fraccionaria, ¿cierto? De manera fraccionaria, como utilizando la tilde, ¿cierto? Utilizando el apóstrofe y', y', ese tipo denotaba las funciones de una sola variable. Cuando teníamos funciones multivariables, teníamos una notación también de fraccionario, pero ya no teníamos esa notación de y', esa notación ya no se tiene en funciones multivariables, ¿sí? Entonces, la primer gran diferencia es precisamente esa. ¿Cómo podemos identificar que las ecuaciones son de tipo ordinario o de tipo parcial? Entonces, pues, pueden ustedes observar ahí la tabla. Lo que les decía, siempre hay una notación, pues, digamos como en tipo fracción. Esa notación recibe el nombre de Leibniz, ¿listo? La notación tipo Leibniz. Y pues digamos que hay algunas diferencias entre la segunda columna que no aparece como tal en las ecuaciones de parciales, ¿listo? Las ecuaciones parciales. Entonces, observen esa notación y digamos como que familiarícense un poco con esta notación. Bien, entonces recordemos acá. Esta notación que tenemos aquí, pues es la notación de fraccionario.
que cuando uno ve en el curso de cálculo 1, esa notación la utiliza mucho cuando está haciendo problemas de optimización, problemas de razones de cambio, porque usted necesita saber cuáles son las variables pues como involucradas, ¿no? Aquí, cuando uno hace derivadas como tal, usa más la notación de Y', Y', esta notación de esta columna, ¿bien? Y esta pues es una notación que también se utiliza en física, pero pues digamos que en los cursos usualmente uno no la utiliza, ¿bien? Pero pues ahí como para que ustedes sepan que también está esa notación. Ahora, ¿cómo denoto las derivadas parciales? Las derivadas parciales claramente se diferencian de las derivadas normales porque aquí se utiliza esa D recta, ¿sí? Aquí no se utiliza esa misma D, se utiliza una D, digámoslo así, como curva, ¿bien? Y esa pues claramente es un indicio de que la derivada es parcial, ¿bien? También está la notación de su índice, ¿bien? También está la notación de su índice. Aquí ustedes se pueden dar cuenta de una cosa, y esto es solamente para que lo recuerden, porque pues me imagino que lo vieron en el curso de cálculo 3. La notación de su índice sigue este orden, ¿sí? Es decir, primero derivan con respecto a S y después con respecto a T. La notación de fraccionario no sigue de izquierda a derecha, sino que sigue el orden derecha a izquierda. ¿Por qué? Bueno, sigue esa notación de izquierda a derecha porque esta notación que ustedes observan aquí, esa notación proviene pues básicamente de la compuesta, ¿sí? Es muy similar a cuando ustedes componen una función con otra. Cuando ustedes tienen una compuesta, ustedes primero escriben esta función, ¿cierto? O la forma correcta de componer es, pues hago g de x, f de g de x, ¿cierto? O sea, como que voy de derecha a izquierda, ¿bien? Y ese es el orden que sigue esta notación, porque básicamente la idea que hay detrás es la misma. Entonces, si usted primero va a derivar con respecto a S, hace esto, y después deriva con respecto a T, ¿sí? De ahí como la idea de que es igual a la compuesta. Y esto, pues, a la hora de escribirlo, para que quede claro que derivó dos veces, se coloca el 2 en la parte entre la D y la variable dependiente, y aquí se juntan simplemente usted junta o escribe, concatena los elementos del denominador, ¿sí? Los concatena de esa forma. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando se trabaja pues el subíndice y la notación de fraccionario en las derivadas parciales, ¿bien? Obviamente este es un curso donde se trabajan con las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿bien? Es un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero pues no está de más que se conozca cómo poder diferenciar una ecuación ordinaria de una ecuación parcial, ¿bien? Una ecuación parcial. Bueno, entonces voy a hacer aquí algunas observaciones antes de continuar para familiarizarnos con algunas cosas nuevamente. Observación. Entonces ya vimos la primera observación y es que pues la notación, ¿no? Claramente tenemos eso. Si yo tengo una función, por ejemplo, y igual a f de t, y yo hago la derivada, yo digo, ok, si yo hago la derivada, yo digo la primera derivada es, pues claramente, la puedo escribir así, ¿cierto? Y',
Bien. Pero ¿qué pasa si utilizo la notación de su índice? La notación de su índice, aunque es un poquito engorrosa porque pues hay que escribir más, claramente, es muy útil. ¿Por qué es muy útil? Porque con esta notación, fíjense que yo sé en esa notación, conozco quién es la variable dependiente, ¿sí? Pero no sé quién es la variable independiente, ¿sí? Digamos que por ese lado se puede como perder esa información, pero aquí no. Aquí está todo muy claro. ¿Por qué? Porque dice, mire, la que está arriba es su variable dependiente. Y la que se encuentra en el denominador, pues es la variable independiente. Es muy sencillo de ahí interpretar o tener esa información, ¿sí? Esa información. Bueno, aquí simplemente para hacer una observación más con respecto a las derivadas parciales, entonces vamos a mirar una cosita más. Yo les decía que la notación de fraccionario y la notación de su índice varían el orden en el que se trabaja, ¿sí? Digamos, aquí en esta parte también sabemos claramente cuáles son las variables involucradas. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función z igual a f de u, b, por ejemplo, ¿sí? F de u, b. Y yo escribo z v así, escribo de esta manera. ¿Listo? Entonces, claro, si escribo esta notación, yo estoy diciendo, esta es la tercera derivada parcial, y en la cual se sigue este orden. Primero derive con respecto a u, luego con respecto a b, y de nuevo derive con respecto a b. ¿Bien? Si yo quiero escribir a esta derivada en notación de la tercera derivada, o sea, perdón, en notación de fraccionario, ¿cómo la escribiría? O sea, ¿cómo quedaría? Entonces, esta es la variable independiente, z es la variable dependiente, o sea, que esta es la que va acá. En el medio de d y de z, ¿qué número escribo? 3. Ajá, entonces escribo 3. ¿Y cómo es la forma de escribir aquí en el denominador? ¿Qué escribo en el denominador? dB de U. dB2 de U. dB de U, ¿sí? Bueno, ¿y por qué es esto? Por lo que ya les dije, ¿no? La notación que se sigue aquí, pues va en sentido contrario, va de derecha a izquierda. Entonces, primero derivo con respecto a U, luego con respecto a B y luego de nuevo con respecto a B. Esta notación, digamos, también es bastante clara, al igual que lo es la del subíndice, ¿sí? Aquí en esta, pues no hay mucho, digamos, como que perder ahí porque pues la ecuación claramente me da esa información, ¿sí? La notación me da esa información bastante clara. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales según el tipo? ¿Sí? O sea, ¿cómo sé que cuando me presentan una ecuación yo digo, esta es una ecuación ordinaria o esta es una ecuación parcial? ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se hace esa primera clasificación y la clasificación pues más importante, ¿no? Entonces acá, vamos a ver.
clasifique las ecuaciones diferenciales según su tipo. Entonces, primero. Coloquemos ahora esto, sí. Bien, entonces, aquí digamos que involucré de cierta manera varias notaciones de derivada, ¿listo? Como para que revisemos. Empezando con la primera ecuación, nos damos cuenta pues que ahí, ¿qué variables están involucradas? Aparecen dos variables. Aparece la variable X y aparece la variable Y. De la misma ecuación podemos interpretar que la variable dependiente es Y y la variable independiente pues es X. ¿Bien? Entonces, observando también la forma que tiene la derivada, ¿qué podemos deducir? ¿Es una EDO o es una EDP? Ecuación diferencial ordinaria o ecuación diferencial parcial. Es ordinaria. Ordinaria. Entonces esta es una EDO. ¿Listo? La siguiente tiene dos derivadas involucradas y tiene pues una, claramente se ve también la variable independiente. Entonces aquí la variable independiente X y la variable dependiente es Y hay dos derivadas, la primera y la segunda derivada. Entonces podemos decir que esta ecuación también es ordinaria, ¿sí? También es ordinaria. Ojo, no se confundan con que aquí ven que está la primera y la segunda derivada, ¿sí? No se confundan con decir, pero es que hay dos derivadas. Pues sí, hay dos derivadas. Eso no quiere decir que la ecuación sea parcial. Es parcial cuando las derivadas son de tipo parcial, pero aquí no, las derivadas son sencillas. ¿Y por qué sé que las derivadas son sencillas? Porque si la derivada fuera parcial, no se escribe en esa notación de Y' y de Y'. ¿Por qué? Porque allá hay más variables independientes, entonces no está bien decir que se hable solamente como de la primera derivada, la derivada de primer orden y la derivada de segundo orden, ¿sí? Entonces, claramente esto, la forma en la que se escribe, es un indicio de que la ecuación es de tipo ordinaria. Bueno, pasamos a la ecuación diferencial C. La ecuación diferencial en C, ¿qué podemos decir de ella? Es una ¿Parcial? Parcial. Es parcial. ¿Cuántas derivadas hay? Hay tres variables y ¿Cuántas derivadas hay en ese? Hay dos diferentes, respecto a dos diferentes. Ok. Esas derivadas que están ahí, ¿son de primer orden, ambas?
Sí. Ok, listo. Y también ya mencionaron que hay 3 variables involucradas, X, Y y la variable U. Entonces, en la forma de la notación como está, ¿quiénes son las variables independientes? X y Y. Ajá. Y la variable dependiente allí, U. U, exactamente. Bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, yo coloco esta ecuación y qué pasa si hubiera colocado esto aquí? ¿Cambian algo, no sé, como la perspectiva que tienen de ecuación diferencial o no? ¿O en qué se ve afectado que aparezca ahí esa variable sumando al otro lado? No afecta. En principio no, ¿cierto? Porque pues simplemente estamos teniendo que, claro, la ecuación está, como les decía acá arriba, en las ecuaciones diferenciales van a estar involucradas tanto las variables dependientes como las independientes. Entonces, no interesa o no quiere decir que por los ejemplos que coloqué en la parte de arriba, no quiere decir que la variable Y en los ejemplos anteriores no pueda aparecer por ahí, ¿sí? O sea, no quiere decir que la variable, no quiere decir que solamente la variable dependiente aparezca para la notación de derivada. No, ella puede aparecer dentro de la ecuación diferencial. Ejemplo como esta de aquí. Entonces, esto es una ecuación diferencial parcial porque claramente tenemos aquí pues involucradas nuestras variables, derivadas parciales. Ahora bien, cuando vemos la ecuación en el ítem D, nos damos cuenta que claramente esas son derivadas parciales, ¿sí? Pero bueno, de aquí, ¿qué pueden ustedes observar? ¿Cuáles variables aparecen involucradas aquí? ¿Y de qué tipo son esas variables? 3 variables. ¿Y quién? Uh-huh. Sí, la Y es una variable que depende de U y de B. Ok. Entonces, variables independientes U y B y variable dependiente Y. ¿Listo? Otra cosa. Aquí, ¿Son de segundo orden? exactamente. Aquí vemos que la ecuación diferencial, los términos que aparecen son de segundo orden, ¿sí? Las derivadas son de segundo orden. Y bueno, pues esos son simplemente observaciones que hacemos por ahora, porque lo que estamos haciendo de momento es clasificar según el tipo, si es una EDO o una EDP. Voy a colocar un ejemplo más para dejarlo digamos aquí como un ejemplo y después volver a esta observación. Voy a colocar este ejemplo. Una pregunta. Uh-huh. En el D hay el U con el 2 significa que se derivó 2 veces respecto a U, ¿verdad? Sí, ajá, sí. Eso quiere decir. Por ejemplo, esta ecuación diferencial. Ya vemos por la notación, creo que es bastante fácil identificar las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Esas son como, saltan prácticamente que a la vista y sobre todo cuando tenemos derivadas de orden superior, ¿no? Aquí la pregunta es la siguiente. En este ejemplo, ustedes ven 2 derivadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la derivada del primer término, o sea, del primer sumando, es una derivada ¿de qué orden?
De primer orden. Primer orden. De primer orden. Y la segunda, pues evidentemente de segundo orden, ¿cierto? Coloqué este ejemplo porque este 3 puede causar distracción, ¿cierto? ¿Y por qué puede causar distracción el 3? Porque pues está en el, digamos, como un exponente y se podría confundir con la notación que se utiliza acá, ¿sí? Entonces fíjense que cuando quiero decir que la derivada es de segundo, tercero, cuarto orden, sobre todo en las derivadas parciales, el numerito aparece entre la D curva que tenemos ahí y la variable dependiente. No aparece después de la variable dependiente, ¿sí? Entonces, que eso quede claro, porque vamos a ver que no hay solamente esa forma de clasificar las ecuaciones diferenciales, sino que hay otras clasificaciones de la ecuación diferencial. Bien, entonces vamos a ver. Ya clasificamos por el tipo y pues para eso introdujimos lo que era la notación, ¿no? Y ya pues esa parte, muy bien. Si ustedes se dieron cuenta en el ejemplo que coloqué, yo no solamente les decía clasifique la ecuación, sino que les hacía más preguntas, ¿no? Les decía cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente y cuál es el orden de las derivadas. Regálenme un segundo, chicos.
Bien, qué pena ahí la demora. Recibí una llamada del director y pues tengo que atenderla. Bien, entonces estábamos hablando de otro tipo de clasificación, ¿no? Ya una vez que uno sabe y ubica, como que se ubica y dice, ok, esto es una ecuación ordinaria y esto es una ecuación diferencial parcial. ¿Por qué es importante esa primera identificación de la ecuación diferencial? Por lo mismo y tanto que hablé al principio. Recuerda que al principio yo les mencioné que las funciones son, bueno, que se veía en un curso de cálculo 1 funciones de una sola variable y en un curso de cálculo 3 funciones multivariables. Entonces, claramente, uno siempre que tiene una ecuación busca solucionarla, ¿cierto? Ya sea una ecuación lineal, una ecuación de cualquier tipo, la idea es que se quiera saber sobre las soluciones, ¿cierto? Entonces, cuando a uno le plantea una ecuación diferencial, uno piensa cuáles van a ser las soluciones o cuál va a ser la familia de soluciones o cuál va a ser la solución, ¿sí? Entonces, claro, hay que pensar en eso y por eso hay que ubicarnos. Entonces, si es una ecuación ordinaria, esperamos que sea una función de una sola variable o que esté escrita de manera implícita o de manera explícita, ¿bien? Pero que sea una función que involucre la variable dependiente y la variable independiente. Y si estamos hablando de una ecuación diferencial parcial, pues esperamos que la solución sea una función multivariable, ¿listo? Claramente las ecuaciones diferenciales parciales tienen muchas más como complicaciones a la hora de tener métodos para resolverlas, porque pues claramente son un poco más complejas, ¿bien? Por eso nuestro curso se basa en un primer acercamiento, que es el acercamiento hacia las ecuaciones ordinarias. Entonces, ya una vez usted tenga ubicado el tipo de ecuación que es, ahora la puede clasificar según el orden, ¿sí? ¿Y el orden a qué va? El orden hace referencia, como les venía comentando, en los ejemplos yo les decía, esta derivada es de primer orden, esta derivada es de segundo orden, y vamos identificando el orden de la ecuación diferencial. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver que, yo no sé si recuerdan, cuando les comenté el contenido del curso, les dije, lo primero que vamos a hacer es estudiar métodos para resolver ecuaciones de primer orden y después vemos las de orden superior. ¿Bien? Entonces ahí ya tenía una clasificación implícita y es esta, según el orden. Pero ¿cómo encuentro el orden si, por ejemplo, en la ecuación B había una derivada de primer orden y una derivada de segundo orden? Pues listo, el orden de una ecuación diferencial va a estar determinado por la derivada más alta presente en la ecuación. ¿Listo? Entonces, si usted en la ecuación tiene la derivada de primero, de quinto, de tercero, de segundo orden, entonces elige cuál de esas derivadas que aparecen ahí es la de mayor orden, ¿sí? Y esa va a ser el orden de la ecuación diferencial, ¿listo? Es decir, es muy similar a cómo uno clasifica el grado de un polinomio, ¿cierto? Aquí solamente como para hacer esa como aclaración. Obviamente es un poco diferente el tema porque no hace referencia a la potencia, sino al orden de la derivada. Entonces, por ejemplo, cuando uno tenía una ecuación así, un polinomio de esta forma, uno decía, el grado del polinomio es, y busca cuál es el grado más alto, y dice, el exponente más alto, este es 2, este es 1, y este es 4. Entonces el polinomio es de grado 4, ¿bien? Puedo borrar esto porque no es lo mismo, en esencia, no es lo mismo, sino que lo que estamos buscando es ver término a término cuál es el orden de la derivada que aparece y clasificar, ¿bien? Entonces podemos empezar por acá.
por lo que ya tenemos en estos ejemplos. Entonces, para la primera ecuación, podemos observar que solamente aparece una derivada y esa derivada es de primer orden. Entonces, decimos que esa ecuación diferencial es de primer orden. Entonces, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Cierto? De primer orden. Ahora la siguiente. Hay dos términos que tienen derivadas. El primer término es derivada de primer orden y el otro derivada de segundo orden. Entonces, ¿esa ecuación de qué orden es? Segundo orden. Es de segundo orden. ¿Listo? Es una ecuación de segundo orden. Bien. C es una ecuación diferencial parcial, ¿sí? Pero pues podemos también identificar el orden. Entonces aparecen dos derivadas. Está u de x y está u de y. ¿Esas derivadas son de qué orden? Primer orden. De primer orden, ajá. Entonces, pues como ambas son de primer orden, entonces su ecuación diferencial es de primer orden. ¿Listo? Para el siguiente, pues en el siguiente término nos damos cuenta de manera mucho más rápida y evidente que las dos derivadas que están ahí son de segundo orden. Entonces esta ecuación diferencial es de segundo orden. Bien. Entonces, miramos la última ecuación. ¿La última ecuación es de segundo orden o es de tercer orden? De segundo. De segundo orden, ¿sí? ¿Por qué no es de tercer orden? Porque por ningún lado aparece la tercera derivada, ¿sí? La derivada de tercer orden. Perdón, alguna derivada de tercer orden, ¿sí? Porque son derivadas parciales. Este 3 que está aquí no representa el orden, ¿sí? De la ecuación diferencial, de la derivada que está ahí. Esta es la derivada y esa derivada que está ahí es de primer orden. Entonces la ecuación diferencial es de segundo orden. ¿Listo? Es una derivada de segundo orden. Bien. Va a ser simplemente la observación antes de continuar con la otra clasificación que tenemos. Entonces recuerden ustedes aquí, vamos a recordar, porque pues eso es algo que ya ustedes vieron, no es propio de lo que vamos a ver en el curso, pero sí tenemos que tenerlo claro, ¿no? Si yo tengo esta función, entonces, si tengo una función de una variable, entonces, lo que les decía, hay jerarquía en las derivadas, ¿no? Entonces, empieza la derivada de primer orden, la derivada de segundo orden, y por último, pues está la derivada, bueno, en general, la derivada de enésimo orden. Entonces, la derivada de primer orden, pues básicamente se denota de esta forma o así. La de segundo orden, de esta manera, o se denota así. Bien. De 2x acá también, creo que se coloca así. Y de enésimo orden, sí, de enésimo orden, entonces se coloca de esta forma. Ojo con esto. Yo sé que puede parecer muy, digamos, como irrelevante,
pero muchas veces cuando escriben ecuaciones de orden superior, a veces se pasan y dicen, se pasan de colocar apóstrofes a la Y. Uno llega Y', Y', hasta la tercera derivada. Cuando es la cuarta, usted ya no empieza a colocar 4 tildes. Usted o escribe, la cuarta la escribe así, o también puede utilizar números romanos para denotarla, pero no coloque 4 tildes, ¿sí? O 4 apóstrofes ahí o tildes, no las coloque así, ¿sí? De 4 en adelante, o escribe entre paréntesis el número 4 o utiliza números romanos para determinarla, ¿sí? Se lo digo porque ya cuando va el curso se les olvida y colocan eso así, ¿listo? Entonces, como una observación allí, ¿bien? Y, por ejemplo, si usted tiene una ecuación ya, una función de varias variables, entonces esto es una función multivariable. Si esto es una función multivariable, entonces, pues, hablar de las derivadas de primer orden, claramente no es solamente una, ¿sí? Ya son 2 derivadas de este orden, que son de z, de x y de z de y, ¿listo? Que si usted utiliza la otra notación, entonces de zx, de z sub y, ¿listo? Ahora, si hablamos de las derivadas de segundo orden para esta ecuación, pues hay 4 de ellas. Las 2 primeras, ¿qué hace? Usted deriva acá coloco el 2, deriva esta con respecto a x, o la deriva con respecto a y, ¿sí? Esta es z sub x, y esta es z sub x, y. ¿Listo? Y otras 2 más, ¿cierto? Que son las correspondientes, pues, a esta de acá, ¿bien? Entonces, según esa notación, pues claramente podemos determinar el orden, ¿no? Por favor, recuerden esto, que si es, me parece que a veces, pues, no sé, lo olvidan, de que a partir de la tercera derivada ya no se escribe de esa manera, con y', sino que se utiliza otra notación, ¿bien? Se puede seguir utilizando esa notación, pero hay que utilizarla correctamente, ¿bien? Bueno, ahora sí, yo creo que esta parte del tipo de clasificación según el orden ya quedó, pues, claro. Ahora, hay otra clasificación que va a ser muy importante. Yo les mencionaba en el contenido del curso, les decía, des en cuenta que los modelos se separaban por linealidad, ¿sí? Les decía, esta es una ecuación lineal, este es un modelo lineal, este es un modelo no lineal. Entonces, la linealidad en las ecuaciones diferenciales son importantes, ¿sí? Es importante, la linealidad es importante, porque va a ser una de las clasificaciones que se utiliza aquí, tanto en las ecuaciones ordinarias como en las ecuaciones parciales, ¿listo? En las ecuaciones diferenciales parciales, ¿bien? Entonces vamos a ver. Una ecuación, nos vamos a centrar en las ordinarias porque son las que nos competen, pero también se clasifica por linealidad las ecuaciones de diferenciales parciales. Esas también se clasifican así.
Entonces, una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden se va a poder escribir como una función multivariable. ¿Por qué como una función multivariable? Porque si usted llama a las variables x, y, y', hasta el orden de la ecuación, va a tener una función de esa cantidad de variables. ¿Listo? Bueno, ahí hay n+2 variables porque pues están las n derivadas, pero está x y y. Entonces, por eso es de orden n+2. Dame un segundo acá. Doy ingreso a alguien. Ya continuamos. Bien. Entonces, vamos a hacer una, digamos, como acuerdo, se llega como a cierto acuerdo para poder hablar de la solución de ese tipo de ecuaciones. Entonces, se asume que se va a poder resolver una ecuación de ese tipo, de este tipo, o sea, que es una ecuación ordinaria de este tipo, ¿cierto? Únicamente se va a resolver pues para la derivada más alta y esta pues digamos que va a quedar en términos de las otras variables. Entonces se resuelve para esta, se espera que quede en términos de las otras variables que pues aparecen ahí, ¿no? Y vamos a poder pues trabajar para resolver esta ecuación, ¿no? Ahí, ¿qué fue lo que hicieron? Pues simplemente la parte de arriba se despejó la derivada de orden más grande y se dejó en términos de las otras variables que aparecían ahí, variables entre comillas, ¿no? Porque, pues, en últimas lo que queremos es resolver allí, ¿no? Ahora, en base a lo que acabamos de mencionar, esto es, digamos, como un preliminar para poder hablar de lo que es la linealidad. Entonces, cuando uno tiene una ecuación de enésimo orden es porque, acá mismo lo dije, ¿sí? Si su ecuación es de enésimo orden es porque aparecen, estamos en ordinarias, ¿no? Aparece la variable independiente que es x. Bueno, que la vamos a anotar como x acá en este ejemplo. La variable dependiente que es y, ¿bien? Y como es de enésimo orden, entonces van a aparecer la primera derivada, la segunda, bueno, van a aparecer entre comillas porque puede que dentro de la ecuación como tal no aparezca, es decir, que esté como acompañada de un cero, ¿sí? Pero pues de igual manera, como estamos diciendo que es de enésimo orden, pues se asume que está, que para llegar a la de enésimo orden, pues hay que pasar por las anteriores, ¿listo? Entonces, ¿a qué vamos a llamar una ecuación lineal? Se dice que una ecuación es lineal si tenemos lo siguiente. Entonces, aquí hay que prestar bastante atención a la forma que debe tener una ecuación que llamamos lineal. Una ecuación es lineal, una ecuación de enésimo orden se dice que es lineal si, fíjense que esta función, por eso la escribíamos de esa forma, si esa función f mayúscula es lineal en cada una de las variables. ¿Qué quiere decir lineal en cada una de las variables que aparece? Quiere decir que tiene la forma que ustedes observan en la parte de abajo. Tiene esta forma. Entonces, en principio uno dice, bueno, ahí hay muchas cosas por las que como prestar atención. No hay ningún problema. Tómese su tiempo para procesar lo que es esa ecuación. Entonces, como tiene una ecuación de enésimo orden, les decía nuevamente, puede aparecer x, y, y', y', la tercera derivada de y hasta la enésima derivada de y, porque es una ecuación de enésimo orden. Cada una de esas derivadas va a poder estar acompañada de una función, ¿sí?
Entonces, ¿quiénes son esas funciones? Voy a borrar acá para centrarme en eso. Entonces, estas de acá, que voy a colocar en color verde, son las derivadas, ¿sí? Son las derivadas y, bueno, esta que es la variable independiente y el término de la derecha ya me encargo de él, ¿bien? Por ahora, quiero que notemos eso, ¿listo? Entonces, cada una de ellas va a poder estar acompañada de una función. Esas funciones las vamos a llamar a sub i. Entonces, a sub n menos 1, a sub 1, y a esta de acá la llamamos a sub 0, ¿bien? Y finalmente, pues, esta que es la función que está del otro lado. Fíjense que esa es una función que está solita, que solamente depende de x, ¿bien? Que solo depende de x. Ahora sí, ¿qué nos pide para hablar de que una expresión sea lineal? Bueno, nos pide esto. Nos dice, ¿qué necesitamos? Pues que la variable dependiente y todas sus derivadas estén elevadas a la primera potencia. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven, las que están señaladas en color verde, son derivadas normales, ¿cierto? Ellas no están elevadas a las 5, no están elevadas a las 7, son derivadas normales, ¿sí? Están elevadas a la primera potencia. ¿Dónde puedo ver un ejemplo de una derivada que no esté elevada a la primera potencia? Pues usted puede mirar en los ejemplos que habíamos dado aquí. Recuerda que para el último yo les dije vamos a regresar a él porque me interesa de ese ejemplo ese 3i. Ese 3i, ¿qué involucra? ¿Qué papel juega ese número ahí? Pues juega un papel importante en esta definición. Observamos que la derivada que aparece ahí es de primer orden, ¿sí? Pero esa derivada está elevada a la 3, ¿sí? Entonces, esa derivada no cumple las condiciones que me piden acá, porque acá me dice, mire, la variable, las que están en color verde, que son las derivadas, y la variable dependiente, deben estar elevadas a la primera potencia. Entonces, esa que está acá, en este ejemplo, no cumple. Eso quiere decir que esa no es lineal. ¿Listo? No es lineal. Bien. Todo claro está ahí esa parte de los elementos que están en color verde, ¿sí? Solamente he hablado de ellos. Ahora, hablemos de las funciones que son coeficientes, ¿sí? Esas que llamé a sub i, las que están en color amarillo. Las que están en color amarillo son funciones que dependen única y exclusivamente de la variable independiente, en este caso de x. ¿Listo? De x. Entonces, cada una, como son funciones que dependen de x, entonces, por ejemplo, puede ser que una de ellas sea 0, ¿sí? Por ejemplo, a sub n menos 1 puede ser 0. Ah, entonces este término no aparecería, ¿sí? ¿Deja de ser lineal la función? No, ¿sí? Porque ese a sub n menos 1 era la función 0 y no hay ningún problema porque esa función sí puede tomar, o sea, a sub n menos 1 puede ser 0. Bien. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, por el momento, no estamos interesados o no nos interesa quién es esa función g. Lo único que nos interesa de esa función g es que sea una función que dependa de x, ¿sí? Ella puede ser seno, ella puede ser tangente, ella puede ser 1 sobre x, puede ser la función que quiera ser, pero que solamente sea función de x, no pasa nada, ¿bien? Ahora sí, vamos a ver ejemplos de ecuaciones lineales, ¿bien? O bueno, veamos los que ya tenemos y hacemos nuevos ejemplos. Entonces vamos a hacer, digamos, con otro color, porque ya hay mucha información ahí en esa parte. Voy a colocar si es o no es lineal, ¿listo? Entonces, la primera
¿será una ecuación lineal? ¿O no es lineal? Sí. ¿Sí es lineal? Sí, porque la derivada elevada a la potencia 1 y aquí el término independiente solamente depende de x. Ok. Listo. Esta ecuación es lineal. Bien. En principio, uno piensa colocar la ecuación en la forma que nos dan acá, pues para identificar quiénes son los A's, quién es la derivada. Bueno, pero eso lo vamos a hacer ahorita con los otros ejemplos que están allí. La parte, el B, ¿es lineal o no es lineal? No es lineal. ¿El B no es lineal? No. Bueno, entonces veamos qué pasa con esa, ¿sí? Porque veo que no, que hay duda en ese ejercicio. Entonces, ejemplo. Clasifique las ecuaciones diferenciales ordinarias por su linealidad. ¿Listo? ¿Son o no son lineales? Entonces, primero, veamos el ejemplo que les coloqué, que estábamos viendo acá, ¿no? Y' menos y doble prima igual a 9 menos x a la 3. Entonces, organicemos la ecuación de manera que la podamos comparar con la forma que tenemos aquí. Entonces, vea que la forma que tenemos ahí empieza con la derivada más grande. Entonces, la derivada más grande es esta. Después sigue con las demás. Si está el término, si está por ahí un término con la variable dependiente, pero en este caso no lo hay. Y esto, pues, depende de x, ¿bien? Entonces empezamos a revisar. Es una derivada es una ecuación de segundo orden. Entonces, para nuestro ejemplo, a sub 2, ¿cierto? A sub 2 es la que acompaña a la segunda derivada. Entonces aquí a sub 2 es menos 1, ¿sí? Porque es la que acompaña a la segunda derivada. O sea, es esta, ¿sí? Esa es a sub 2. A sub 1, ¿quién es a sub 1? La que acompaña a la primera derivada, que en este caso es 1. ¿Quién es a sub 0? A sub 0 es la que acompaña a la variable dependiente, o sea, la que acompaña y. ¿Y a 0? Exacto. Como no está el término, pues es porque se multiplicó por 0. Y ahora, ¿quién es ese 9 menos x a la 3? En esta notación. ¿El g de x? Exacto. Entonces el g de x es 9 menos x a la 3. Y claramente todas esas a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son funciones que dependen solo de la x. En este caso son constantes. Y g depende solo de x. Eso es lo que se le pedía, ¿no? Que dependiera solo de x. Entonces esta ecuación es lineal. ¿Listo? Es una ecuación lineal. Digamos, no hay ningún problema con ella como tal. ¿Bien? Ahora vamos a colocar más ejemplos acá. Te voy a colocar este otro ejemplo. 2. Menos
igual a por ejemplo, esa expresión ahí. ¿Esa ecuación es lineal o no es lineal? Lineal. ¿Es lineal? Bueno, entonces, para identificar la ecuación, si es lineal, pasemos todo lo que tiene derivadas al lado izquierdo y también lo que tiene posiblemente a la variable y lo pasamos del otro lado. Entonces acá. Y pues escribamos de una vez en orden. Entonces menos 3x y' más x al cuadrado y'. Este depende de y, lo paso para el otro lado. Lo voy a escribir así para que ustedes pues identifiquen fácilmente las funciones, ¿no? Entonces, voy a utilizar los mismos colores que utilicé en el otro lado para identificar. Entonces, las derivadas son estas. Esta es la segunda derivada. Esta es la primera derivada. Está la variable dependiente, que es y. ¿Sí? Esas son las de color verde. Todas ellas están elevadas a la primera potencia, ¿cierto? Vemos ahí que no hay ningún problema. Ahora, las funciones que acompañan a estas que están en verde. Las funciones que acompañan a las derivadas y a la variable dependiente tienen que ser funciones que dependan solo de x. ¿Bien? Efectivamente, dependen solo de x. Y esta, que es la función, digámoslo así como solitaria o la que está del lado derecho, pues depende única y exclusivamente de x. Y efectivamente, pues esta es lineal. Bien, es lineal. Bueno, veamos esto acá. Colocar y'. Vamos a colocar acá. Bien, esta función es lineal. No, ¿Por qué no es lineal? porque pues faltaría la segunda derivada de y. No, porque la variable dependiente no puede ser la independiente. Porque la variable, ¿puedes volver a repetir lo que dijiste? La variable dependiente no puede ser la misma independiente. O sea, no puede haber una variable que sea dependiente e independiente al mismo tiempo. ¿Y por qué llegas a esa conclusión? ¿Qué cosa? Porque aquí esto, pues con la derivada se ve que la variable dependiente es x y acá con coseno de y pues se ve que la variable independiente es y. ¿Sí? No, es al revés. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Algo así. Ok, bueno, entiendo más o menos el argumento que quieres dar, pero digamos, el hecho de que esté coseno de y no quiere decir que la variable y sea independiente. Eso no es lo que quiere decir. Lo que sucede es que sí, claro, el problema está con coseno de y. ¿Por qué está con coseno de y? Porque si se dan cuenta, dice, mire, las derivadas deben aparecer elevadas a la primera potencia, ¿cierto? O sea, que las derivadas y la variable dependiente deben ser de primer grado. Entonces uno dice, pero ¿por qué coseno tiene problemas? Y pues ahí no lo veo elevada ni al cuadrado, ni a la 3, ni a un medio. O sea, está ahí sola, ¿sí? Resulta que, pues sí hay problema, porque
debe estar escrita así, ¿cierto? O sea, debe estar solo la y. Y lo que está es la función coseno de y. Entonces, pues ahí le indica que no es lineal, ¿sí? No es lineal porque este término que está aquí no es lineal, eso es una función. O sea, la forma correcta es que este término esté así, una sub 0 de x por y, para que sea lineal, ¿no? Pero en este caso no lo está, porque hay una función en términos de y, ¿sí? Porque tenemos coseno de y, y eso no puede pasar si quiere que la función sea lineal. ¿Listo? Entonces, para que sea lineal debe pasar esto, ¿sí? Como no sucede eso, la función no es lineal. No es lineal. ¿Sí está clara esa parte o no está claro eso? La función no es lineal porque no tiene esa forma, ¿no? Contrario a si yo escribiera esta función, esta ecuación. Si yo escribo esta ecuación, ¿sería lineal? Sí, señora. Sí sería lineal, ¿cierto? Porque claramente arreglé el problema y lo que hice aquí es dejar esto de esa manera. Entonces, claro, esto ya es, digamos, ahí no hay ningún problema porque y está elevado a la primera potencia y además está acompañado de una función que depende solo de x. Entonces no hay ningún inconveniente. ¿Bien? Esta sí es lineal. Ahí como para ver las diferencias, ¿no? Ok, voy a colocar otro ejemplo más. Profe, ¿Sí? ¿puedes subir al ejercicio 2, por favor? Ya regálame un segundo, ya vuelvo. ¿Ahí está bien? Al ejercicio 2 es lineal. Profe, una pregunta. Los coeficientes que están acompañando a las derivadas parciales tienen que estar al exponente 1, ¿cierto? No. Las que acompañan, no. Lo único que te piden es que sean funciones solo de x. Eso es lo único. Está bien. Pueden ser, por ejemplo, logaritmo, una función exponencial, una fracción, cualquiera que sea, no hay ningún problema. Bien, voy a colocar este último ejemplo y bien, ¿esta ecuación es o no es lineal? No es lineal. ¿Por qué no es lineal? Una de las condiciones es que no puede estar multiplicado por la variable independiente. Por la variable independiente. Digo, por la variable dependiente, qué pena. O sea, Okay. ¿A qué término te refieres en la ecuación? al segundo término, en donde es x al cuadrado y prima. Ok, exacto. Ahí está el problema, ¿sí? Porque recuerde, lo que está en verde me indica, bueno, son las derivadas y la variable dependiente. Ellas pueden estar acompañadas de funciones que dependan de x. Entonces, para esta no hay ningún problema. El problema está acá, porque esta función depende, bueno, más bien aquí aparece, está la variable
dependiente. Y eso no puede pasar, ¿no? Porque recuerde que ese término puede ir así. Puede ser a sub 1 de x por y', ¿sí? Esta que está aquí tiene que ser una función que esté solamente en términos de x. Y vemos que está x al cuadrado y. Entonces, eso me impide que la función sea lineal. ¿Listo? La ecuación no es lineal. Bien. Bueno, yo creo que ya con todos estos ejemplos que hemos visto, nos quedó como claro lo que es una función, lo que es una ecuación diferencial lineal y lo que no es una ecuación lineal. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Listo. Bueno, no vi estos ejemplos acá, pero estos se los dejo de tarea para que los revisen. ¿Listo? Los clasifiquen ustedes. Ya hicimos varios ejercicios de linealidad. Bien, entonces, ahora sí. Como les decía, ya pues digamos que ya nos ubicamos en qué es una ecuación, cómo clasificarla según su tipo, según su orden, según su linealidad. Y bueno, ya estamos listos para hablar de las soluciones, ¿no? Porque en últimas, como les decía, lo que a nosotros nos interesa es cómo solucionar ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Entonces, primero que todo, nosotros en los cursos anteriores que hemos visto, bueno, que ya han ustedes pasado y han visto, pueden, digamos, como identificar que han utilizado ecuaciones diferenciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque digo que puede que ya hubieran utilizado ecuaciones diferenciales. Pueden haber ya utilizado ecuaciones diferenciales porque si ustedes recuerdan, cuando se habla de integración, lo que se busca es, en últimas, resolver una ecuación diferencial, ¿sí? Pues sencilla, pero se resuelve una ecuación diferencial, ¿sí? ¿De qué tipo? Por ejemplo, entonces voy a colocar aquí esa observación. Entonces, cuando a uno le plantean esta ecuación diferencial, le dicen como resuelva la siguiente ecuación diferencial. Entonces, yo digo y' igual a 2x, ¿cierto? Entonces, si yo digo y' igual a 2x y les pregunto qué curva o qué función es tal que satisface esa ecuación. X al cuadrado. X al cuadrado satisface. Y X al cuadrado más una variable, X al cuadrado más C, o algo así, o sea. X al cuadrado más C. Entonces, no tenemos, pues digamos, no hemos visto absolutamente ningún método para resolver, pero es que ya ustedes han resuelto ecuaciones diferenciales. Digo, sencillas, pero las han resuelto, ¿cierto? ¿Y cómo resuelve uno esto? Pues claramente lo que hacía era hablar de la antiderivada. Cuando se habla de la antiderivada, básicamente se está planteando una ecuación diferencial. Se dice, mire, yo necesito una función tal que su derivada sea igual a 2x en este caso. Entonces uno ve allá que sí, x al cuadrado soluciona, pero no solamente x al cuadrado, sino x al cuadrado más c. Entonces, fíjense que aquí estamos dando una solución a esa ecuación diferencial. Y no solamente estamos dando una, sino que estamos dando muchas soluciones. ¿Bien?
vamos a ver que a esto se le llama familia de soluciones. ¿Listo? Le vamos a llamar familia de soluciones. Y pues claramente resuelven la ecuación diferencial. Bien. ¿Qué busca uno cuando quiere solucionar una ecuación diferencial? Cuando quiere uno solucionar una ecuación diferencial o cuando yo digo esta es una solución de la ecuación diferencial, es porque cuando usted toma la curva o la función y la reemplaza en la ecuación, esta le genera una identidad, ¿sí? Es decir, como una igualdad. ¿Bien? Por ejemplo, acá, si yo tomo mi curva y igual a x al cuadrado más c, yo digo, veamos si es solución de esta de aquí. Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues debe satisfacer esta igualdad. Entonces listo. Del lado izquierdo derivo la función. La derivada es 2x más 0, porque la derivada de la constante c es 0. Y esto es igual a 2x. Pues claro. Miren. Llegué a una identidad o a una igualdad. 2x igual a 2x. Sí, eso es cierto. Bien. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo en vez de decir que la solución es x al cuadrado, yo hubiera dicho, no, mire, esta, la curva, qué sé yo, coloquemos seno de x, la curva seno de x soluciona esa ecuación. Entonces, si yo afirmo eso, voy a colocarlo más bien acá, para que no haya confusión. Entonces, digo, la curva y igual a seno de x es solución de la ecuación diferencial que tenemos ahí. Entonces, pues si estoy afirmando eso, yo voy y reviso. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué hago? Tengo y' igual a 2x, o sea, se debe satisfacer eso. Reemplazo en este caso. La derivada de seno es igual a coseno de x y tengo acá 2x. Entonces me queda esto acá. Pregunta, ¿eso es cierto? Pues no, ¿cierto? La ecuación que teníamos no se satisface si no se satisface por seno de x, ¿sí? No es solución, no me genera una identidad, ¿cierto? No me da una respuesta así como en la parte de arriba, 2x es igual a 2x. Claro, esto es una identidad, perfecto, sí soluciona la ecuación diferencial. Entonces esta curva no es solución de la ecuación diferencial. ¿Bien? Entonces, ¿qué entiendo por solución de la ecuación diferencial? Pues lo que entiendo por la solución de una ecuación diferencial es que cuando yo reemplace en la ecuación, esta se reduzca de una identidad, ¿sí? De una identidad. Pero no es solamente eso, ¿sí? No es solamente que me dé una identidad y ya. Hay algo que tenemos que tener siempre presente y es precisamente el intervalo de definición. Es una cosa que en principio uno dice, pero bueno, ¿a qué hace referencia con intervalo de definición? ¿Cómo así? Bueno, pues claramente cuando uno habla de soluciones está dando una curva, una función, ¿cierto? Como estamos hablando de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues ya nos estamos centrando en lo que nos interesa, solo las ordinarias. Todas las funciones tienen un dominio, ¿cierto? Están definidas en un intervalo o en una unión de intervalos, que sea, ¿sí? Entonces, para hablar de la solución, uno va a tener que tomar a la función
y un intervalo. Entonces usted no va a decir simplemente esta curva es solución de la ecuación diferencial, ¿no? Sino va a decir esta curva es solución de la ecuación diferencial en el intervalo tal. ¿Listo? En el intervalo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que una función sea solución de la ecuación diferencial? Entonces, si usted tiene una ecuación diferencial de n-ésimo orden, pues le va a pedir que tenga por lo menos n derivadas continuas sobre el intervalo. Entonces ya vamos viendo la condición para ese intervalo. Y una de esas condiciones es que donde usted vaya a definir el intervalo que vaya a tomar, tiene que ser un intervalo donde todas las derivadas de esa curva que está tomando sean continuas. ¿Listo? Y la otra parte, pues naturalmente es lo que les estaba mostrando en el ejemplo acá, que cuando usted la reemplace en la ecuación, pues que evidentemente esto claramente dé una igualdad o se reduzca a una identidad, ¿bien? Y que solucione, o sea, que de verdad solucione la ecuación diferencial, ¿bien? Eso es lo que buscamos con una solución de una ecuación. Claro, aquí en este ejemplo, que es bastante sencillo, nosotros podemos definir el intervalo como el intervalo desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué? Esta es una ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? O sea que nos damos cuenta que esta familia de curvas tiene primera derivada continua, ¿cierto? La primera derivada de esa función pues es continua, ¿cierto? Es continua. Y sí, y es continua obviamente en todos los reales, porque pues es un polinomio y ellos son pues continuos en todos los reales. ¿Listo? Nos podemos preguntar lo siguiente. Fíjense que acá nos dicen solamente, bueno, necesita tener por lo menos n derivadas continuas, ¿bien? Pero no nos dicen nada sobre la continuidad de f. ¿Será que f tiene que ser continua o no necesariamente? Ese es un resultado de cálculo 1. Si me piden que la primera, la segunda, la tercera, hasta la n-ésima derivada sean continuas, ¿eso implica que la función como tal sea continua o no me dice nada en la función? Sí, no, pues tiene que tener un intervalo en el que esté definida. Pero no responde la pregunta. ¿Tiene que ser f continuo? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues, digamos, ¿cómo se va a definir una función digamos, logaritmo natural en números negativos? Que no existe. Bien. Voy a colocar acá el resultado. Para derivar una función tiene que ser continua, ¿no? ¿Sí? Entonces sí daría como una respuesta. ¿Necesariamente las funciones que usted deriva son continuas? Pues no, porque digamos uno deriva 1 sobre x y esa no es continua en el 0, ¿no? Tienen que ser continuas en el intervalo. Bueno, veo que no está muy claro el resultado. Te recordemos acá. Un resultado clásico de cálculo 1. ¿Bien? Cuando uno tiene que una función es diferenciable, por ende, implica que la función es continua, ¿sí? O sea, uno tiene este resultado.
si f es diferenciable, o dicho de otra forma, es derivable, eso le implica la continuidad de la función. Entonces, aunque acá no le pidan a usted que la función f sea continua, eso ya viene implícito dentro de este requerimiento. Porque acá le dicen dos cosas. Primero, le dicen, tiene que tener por lo menos n derivadas. O sea, que por lo menos la función tiene que ser n diferenciable. Que sea o sea, que la pueda usted derivar n veces en ese intervalo. Es decir, que la función por lo menos tiene que ser derivable una vez. Entonces la función suya es derivable, ¿sí? Y como es derivable, o sea, que la puede derivar usted, pues por ende la función va a ser... Creo que estoy teniendo inconvenientes de internet. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Estaba diciendo que el hecho de que se pida que haya n derivadas, dice, necesita que haya por lo menos la primera, ¿sí? Que esté por lo menos la primera derivada. Entonces quiere decir que la función suya va a ser continua, ¿sí? O sea, f continua implícitamente viene pedido en esta condición que señala en verde. Implícitamente viene metido ahí. Algo que mencionaron por ahí y que no es cierto es lo siguiente, que si f es continua, entonces eso le implica que f sea diferenciable o que sea derivable. Voy a escribir más bien el término derivable que lo entienden con más claridad. Derivable. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Que si su función f es continua, entonces es derivable. No es verdad. Ejemplo clásico de esta implicación que no es verdadera es valor absoluto. Valor absoluto es el ejemplo clásico que uno coloca aquí. ¿Por qué? Valor absoluto es una función que es continua, ¿sí? Usted nunca no ve ahí ninguna asíntota, no ve ninguna discontinuidad de tipo ni removible ni de salto. Esa función es continua. Pero esa función, y además es continua en todos los reales, pero esa función no es diferenciable o no se puede derivar, o no hay derivada en cero, ¿sí? No es diferenciable en cero. Entonces no es cierto que para que usted pueda derivar no es cierto que toda función continua sea derivable, ¿sí? O sea, no implica la continuidad, no implica la diferenciabilidad o la derivabilidad, pero sí al contrario, ¿sí? Si usted puede derivar una función es porque su función en efecto es continua, ¿bien? Entonces, claro, aunque aquí no se diga explícitamente que f tiene que ser continua, sí trae implícito ese mensaje, ¿bien? Y eso era lo que quería, pues, mencionar acá, ¿bien? Es un resultado clásico de cálculo 1, ¿sí? Por eso les coloqué ahí el ejemplo, ¿sí? Siempre a usted les digan, ¿es que toda función continua es diferenciable? No. ¿Cuál es el ejemplo? Valor absoluto. Ejemplo clásico para mostrar que eso no es verdad. Bueno, yo creo que dejamos el resto para la próxima clase porque pues tendríamos que entrar en varios detalles para poder continuar hablando de la solución de una ecuación y no alcanzamos con el tiempo que nos queda.
antes de que se me olvide, ya que lo recordé, estos apuntes los voy a colocar en esta parte de la plataforma Moodle. Ya les había dicho que los subiría a esa plataforma y los van a encontrar acá. Entonces, como estamos hablando de las ecuaciones de primer orden, estamos viendo esa teoría, entonces va a venir acá, creo que no lo coloqué ahora. Aquí voy a colocar una carpeta, voy a colocarla de una vez. Y la encuentran en la parte de recursos. Entonces voy a subir esto acá. Van a encontrar, en esta carta voy a subir 2 documentos, que son lo que escribía en la izquierda y el documento que ya tenía que está a la derecha. Bien, los subo enumerados según la clase. Entonces, para que ustedes, si no asisten a clase, entren ahí y pues vean qué cosas alcanzamos a ver el día que usted no pudo asistir. Otra cosa, ya he recibido varias conexiones acá para, solicitudes para el canal de Teams y por favor responder la encuesta, el formulario, las personas que no lo han hecho. Bien, ya la otra clase les estaré pues, este fin de semana les estaré enviando la información de a qué horas quedan las horas de consulta. ¿Listo? Entonces, para que estén atentos. Bien. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos.